Hola amigos, bienvenidos al sexto episodio de los Cari Talks, bienvenidos de regreso. Me tomé un break la semana pasada, ahorita les voy a contar un poquito del por qué, pero bueno, estamos de regreso hoy, domingo 2 de junio que estoy grabándolo. Ya fui a votar, espero que ustedes si son de México y son mayores de 18 también hayan podido ir a votar por quien ustedes quieran. La elección es suya, pero ojalá lo hayan podido hacer y que todo haya pasado muy tranquilo. Si son funcionarios de casilla, muchas gracias. O sea, en verdad creo que es una responsabilidad muy cañona y pues gracias a los que en verdad se lo toman en serio y pasan todo ese tiempo y dan todo ese esfuerzo para que podamos votar. Y bueno, ahora sí, a lo que vamos, un pequeño índice, ya saben, de lo que voy a platicar hoy. Primero, un pequeño life update de por qué me desaparecí un rato. Después quiero hablar de la película de Furiosa y un poquito de, digamos, la crisis del cine, por qué la gente no está yendo tanto al cine últimamente. También quiero hablar de J-Lo y lo que está pasando alrededor de ella y Ben Affleck. Se anunció el cast de Knives Out, la tercera película de Knives Out, entonces igual quiero platicar un poquito de eso con ustedes. Y por último, el hype de Sabrina Carpenter por su siguiente single y el inminente anuncio de su nuevo álbum. Ya vamos hablando de Sabrina creo que durante todo el podcast, pero porque siento que en verdad lo está haciendo muy muy bien, pero bueno, ahorita vamos ahí. Ahora sí, como pequeño live update, porque no subí episodio la semana pasada y porque estuve un rato fuera de TikTok. La verdad es que terminé súper drenada, amigos, después de Tortured Poets Department y después de la Met Gala. Sé que no parece, pero hacer videos requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo de preparación y a la hora de grabarlo y a la hora de postearlo. Yo no edito tanto como otros creadores, pero eso también, sí llego a editar ciertas cosas, eso también toma tiempo. Es un estrés de la inmediatez de tener que grabar y subir lo antes posible para que no te ganen el contenido, para que pegue, para que le vaya bien al algoritmo, y todo esto es muy consumidor. Llevo 3 años haciendo TikTok. Sé que es mucho de subidas y bajadas, hay veces que te va mejor que otras, pero pues eso, siento que necesitaba un poco un break para replantearme si es algo que quiero seguir haciendo, porque de nuevo toma mucho tiempo y a veces, siendo completamente vulnerable con ustedes, siento que no me está llevando a nada, pero al final pues el espacio es mío y es el mismo espacio que tendría, por ejemplo, en Twitter para hablar de cosas que me gustan con personas que sé que les puede interesar lo mismo o que quieren escuchar algo afín a sus gustos. Entonces, por eso aquí sigo continuando, pero bueno, sí necesitaba un espacio y un tiempo para replantearme, para llegar a la oficina y no tener que estresarme de subir un video. Igual aproveché que estaba un poco tranquilo el mundo Swiftie. Taylor está retomando los conciertos ahora en Europa, pero no ha habido tantas noticias, no estamos a la expectativa de un nuevo álbum, un nuevo recording, como que todo lo estamos tomando un poquito más con calma, siento. Y pues sí, aproveché después de el rush que fue abril y el lunes de la Met Gala. Entonces estoy de regreso, espero volver a tomar esta constancia que ya tenía, pero bueno, con paciencia. Y también, aparte de todo, me enfermé de la garganta, entonces no era la mejor opción pasar una hora platicando y grabando videos. Decidí mejor descansar y pues eso, gracias por esperarme. Igual quiero agradecer a Ale Mociño, por si estás escuchando esto. Ale, yo la conocí en mi internship, o sea, cuando estaba estudiando y trabajando. No trabajábamos como tal juntas, pero era parte de mi equipo y justo ayer me mandó un mensaje de la nada muy bonito de que escucha mis podcasts. Ale también hace contenido por si la quieren ir a seguir, sobre todo del mundo K-pop, que yo sé que muchos de ustedes les apasiona el K-pop, entonces vayan a seguirla, pero no sé, el mensaje de Ale, en verdad muchas veces me motivaste a seguir, entonces pues no quería dejar pasar este momento, espacio para darte las gracias. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar.
Primero quiero hablar de Furiosa, la nueva película de la saga de Mad Max, estelarizada por Anya Taylor-Joy y por Chris Hemsworth. Les voy a ser 100% honesta, yo no había visto Mad Max, la del 2015, ni ninguna de las otras cuando fui al cine la semana pasada. Sabía que no iba a estar tan mal porque era consciente de que era una precuela, entonces no necesitaba tanto contexto. Y la razón por la que no había visto Mad Max, la verdad es que no la sé. O sea, creo que es porque no la alcancé a ver en el cine cuando salió, no me interesó tanto y ya después sentía que no valía tanto la pena verla en mi computadora. Pero esta sí se me antojó muchísimo y dije, si esta me gusta, pues no pasa nada, veo la primera y en verdad que Furiosa me encantó. Siento que tengo muchas cosas que decir al respecto, pero bueno, voy por partes. Primero, a nivel visual es una película increíble. O sea, sé que hubo varias críticas al CGI, sí tiene ahí cositas que no son del todo perfectas, pero aún así es una película que cada toma es extraordinaria y como que todo tiene un sentido y es mucho más visual que diálogo, y te va llevando así por la historia en este mundo post-apocalíptico. Entonces estás todo el tiempo al borde de tu asiento. En verdad, si están dudando en ir a verla y les gustan las películas de acción, vayan a verla. Les juro que les va a gustar, les va a interesar, les va a entretener. Tanto que fui a verla una segunda vez al cine. O sea, la vi el sábado y la vi el martes porque quería volver a vivirlo. Y bueno, eso, que visualmente es súper entretenida y los va a mantener al borde del asiento. Es muy de acción, tiene todas estas secuencias súper bien coreografiadas, explosiones y balazos y de todo. Pero ahí va lo que a mí más me gustó. Me encantó primero el world building de este mundo post-apocalíptico. Ya después de ver igual Mad Max, la del 2015, averigué un poquito más como cuál era la historia de este mundo. Y para empezar, no sabía que existían las películas de los 80, mi mamá me dijo porque ella sí las vio, y ya que investigué un poquito más vi que desde las películas de los 80 se estaban planteando como estas, George Miller más bien se estaba planteando esta parte post-apocalíptica de un mundo que se quedó sin agua, que se está quedando sin petróleo o gasolina, que tiene los recursos en general muy escasos, con un clima loquísimo por el cambio climático, bueno, o la crisis climática, donde ya el valor del dinero como lo conocemos se perdió. Y para empezar, o sea, el hecho de que se hayan planteado esto desde los 70s, 80s, George Miller se haya planteado este mundo desde los 70s, 80s, me parece brutal. O sea, hoy en día yo lo veo y siento que es una historia muy relevante y mucho más cercana o posible de lo que podríamos pensar, pero el hecho de que ya él se estuviera planteando todas estas problemáticas que íbamos a tener que enfrentar desde igual los 70, 80 me parece brutal, o sea, no me cabe en la cabeza. A nivel, creo que es una película que sí es muy de acción y de estas secuencias increíbles y llenas de adrenalina, pero para mí el valor de la película fue más esta parte, digamos, sociológica, filosófica. Me recordó un poco a La Sociedad de la Nieve, pero al revés, en el sentido en qué pasa cuando un grupo de personas tiene que convivir, tienen que sobrevivir y además se caen todas estas reglas de la sociedad en la que vivimos, con lo que aprendemos, con lo que crecemos. ¿Qué pasa cuando ya no existen todos esos elementos que son parte de la sociedad actualmente? Y en La Sociedad de la Nieve vemos cómo se apoyan, la solidaridad, el tú y yo somos un ser humano y merecemos lo mismo, merecemos sobrevivir, el valor de la vida, etc. Y aquí todo lo contrario, como el ego, el hambre por acumular más y ser más poderoso es lo que termina ganando. A ver, vayamos un poco por partes, pero por un lado como este señor Immortan Joe es el que
es, digamos, el más poderoso en la ciudadela porque es quien tiene el poder del agua y por lo tanto también tiene, bueno, sí, el que tiene el poder de esta como presa de agua, perdón si me equivoco en algo técnico, y por lo mismo tiene el poder sobre la comida, y en vez de en un mundo ideal repartirlo, y ver la forma de que sea algo positivo para todos en un punto en el que ya muy poca gente sobrevive, como lo utiliza obviamente a su favor para convertirse en una especie de, digamos, Dios para estas personas, cómo se manipula a las carencias y la necesidad humana para su propio beneficio, cómo manipula el pertenecer, la necesidad de pertenecer, que lo vemos muchísimo en cultos, de sentir que eres parte de algo y que traes un valor a un grupo y que no eres nada más un ser humano así, como él se aprovecha de eso para tener a estos como soldados. De nuevo, perdón si me equivoco en algo técnico, pero me pareció impresionante lo bien planteado que está y de nuevo sin tener que decírtelo, o sea, porque no te lo dicen como tal en el diálogo, tú lo vas aprendiendo, tú lo vas comprendiendo con sobre todo estas dos películas que fueron las que yo vi, cómo las mujeres en una etapa en la que hay de nuevo escasez, carencia, crisis de todo tipo, cómo las mujeres una vez más se convierten en, digamos, seres de segunda categoría cuya única función es reproducirse, que es algo que estamos, diría yo, viendo actualmente, sobre todo en Estados Unidos, pero que estoy segura y lamentablemente se va a replicar en otros países, como nuestros derechos y todos los avances que hemos hecho por la igualdad se convierten en un segundo plano a la hora de las crisis, y pasamos a segundo plano. ¿Qué más? En general, todos los juegos de poder que existen, de nuevo, por intentar ser dueño de algo, intentar tener más que los demás y más poder y que te hagan caso a ti, esta necesidad constante del ser humano en conquistar otras tierras, en conquistar otros grupos, en tú ser el más poderoso, el que eres dueño de todo, me pareció muy relevante como a la naturaleza humana, desafortunadamente. Eh, y sí, por un lado, hasta me dio un poquito de miedo porque son cosas que podrían pasar en un futuro no tan lejano, y están tan bien planteadas que asustan, porque de nuevo es muy relevante a lo que podría suceder. Me encantó el personaje de Furiosa, se me hizo un personaje tan completo y creo que tanto el que fue interpretado por Charlize Theron como esta Furiosa más joven de Anya Taylor-Joy son personajes tan tan poderosos como un personaje femenino, porque no son personas ni que responden como a si son 100% buenas o 100% malas, sino que son ambiguas y son complejas como somos los seres humanos y como normalmente son los héroes o antihéroes masculinos, como son personas que han tenido que fortalecerse y han tenido que encontrar la forma de sobrevivir y encontrar las armas que ellas mismas tienen para, bueno, que ella misma tiene para salir adelante y para que no se aprovechen de ella en algo que obviamente no, o sea, tiene todas las de perder, pero aún así logra encontrar cómo seguir adelante, cómo seguir remando, porque lo más fácil también sería rendirse relativamente, y cómo decide no aceptar su destino, entre comillas, una vez que la sacan de su tierra, de su tribu. Es un personaje que no es tampoco 100% bueno y eso no tiene nada de malo porque ninguno de nosotros somos 100% buenos y menos en una situación como esta de supervivencia, que nada, no le tiembla la mano a la hora de protegerse, a la hora de poner sus necesidades por encima de los demás sin tener que necesariamente que dañar a los demás, pero sin
conformarse justo a lo que le tocaría vivir en este caso. Viendo, creo que es muy diferente obviamente como lo vi, porque vi primero la precuela y después Mad Max, pero Mad Max Fury Road, pero me encantó todo el desarrollo del personaje. Entiendes verdaderamente y de nuevo en muy poquitas palabras quién es, cuáles son sus miedos, cuáles son sus motivaciones, por qué hace lo que hace, cómo se ha convertido en esta persona súper fuerte y súper ágil y sagaz a la hora de estos como combates en el Wasteland. Me pareció sensacional y creo que la primera escena con la que es su mamá es tal cual, digamos que entiendes los valores que le enseñaron dentro de un mundo un poco más de armonía en la tribu en la que vivía, cómo le enseñaron a luchar por ella misma y a luchar por su tribu, y esta parte de ¿cómo lo diré? De saber que no le puede decir a nadie, no le puede contar a nadie cómo es su tierra, cómo es de dónde viene, porque sabe todo el daño que esto podría hacer, y ella misma, digamos, hace un autosacrificio, porque lo más fácil del mundo hubiera sido, y sobre todo cuando está tan chiquita, decir en dónde vive para que la regresen a su casa, pero ella sabe todo lo que implica y prefiere mejor pues de alguna forma sacrificarse para que ellas puedan seguir viviendo en armonía y con esta abundancia. Y eventualmente ya en Mad Max Fury Road, la decisión que hace de regresar a las esposas de Immortan Joe, bueno, más bien llevarlas a esta tierra de abundancia, The Green Place, si mal no recuerdo se llama. No sé, en general me pareció espectacular. También me encantó un poco esta sátira de cómo, por ejemplo, Dementus o hasta los hijos de Immortan Joe son como imbéciles, son como muy brutos, porque ven su poder más en su fortaleza física y en en cómo manipulan a los demás más que en su inteligencia. En cambio, Furiosa y de nuevo las mujeres que podemos ver de su tribu lo ven mucho más en su inteligencia intelectual y como en la agilidad para zafarse de ciertos problemas. Creo que la sátira funciona muy muy bien en esta película, justamente para mostrarnos hasta dónde podemos llegar como sociedad y como seres humanos, y cómo no estamos tan alejados de esta realidad como podríamos pensar. No sé, me pareció fantástica y me pareció muy relevante, y creo que en verdad más personas deberían de verla. Creo que, y ahora ya vamos a pasar un poquito más a la parte del cine y esta crisis que están viviendo, pero ya para finalizar la parte de Furiosa, creo que es una película que a ver, es clasificación R, si mal no recuerdo, entonces obviamente es a partir de cierta edad, y aún así creo que a diferentes tipos de personas les puede encantar. De nuevo, si son personas que les gusta más la acción, o no sé si llamarlo ciencia ficción, pero estas historias más distópicas les va a encantar. Les va a encantar a la gente que prefiere la parte, digamos, narrativa en cuanto a la construcción de los personajes, a la construcción del mundo. Les va a encantar a los que les gusta como pensar en las películas más allá de lo que les presentan. Yo me obsesioné, ya busqué, o sea, ya he buscado un chorro de cosas de cómo la han hecho, cómo ha sido el mundo, cómo llegó a ser lo que es. Y sí, se las recomiendo muchísimo, en verdad, vayan a verla al cine. Aprovechen. No, creo que no lo voy a subir en domingo, pero si lo iba a subir en domingo y lo están escuchando en domingo, aprovechen las promociones por ir a votar y vayan a ver esta película. En verdad es lo máximo. No dejen de verla en una sala de cine, que es donde se debe de ver. Y ahora sí pasamos un poco a la industria del cine y la crisis que se está viviendo. Todo empieza porque esta película abre en Estados Unidos con $30 millones.
y no recuerdo su budget exacto, creo que son 160 millones. Ya para esta primera semana ya recaudó 90, pero aún así sigue estando muy, muy corta del presupuesto que tuvo sin contar los gastos de marketing. Y lo peor es que ni siquiera es una excepción a la regla, es un fenómeno que estamos viendo cada vez más, cada vez menos personas van al cine o cada vez cada vez las películas también tienen presupuestos mayores y cada vez es más difícil recaudar lo que tienen que recaudar, y sobre todo Furiosa siendo una continuación, digamos, de una saga que se ha posicionado bien, digamos, en el mainstream, según lo que he visto. Y como que el discurso es muy ambiguo, porque sí, tal vez Furiosa recaudó mucho menos de lo esperado con los 30 millones, pero logró ser número 1 en taquilla ese fin de semana, cuando Mad Max Fury Road debutó en tercer lugar en la taquilla de ese momento. Entonces, hay muchas razones por las cuales la gente está dejando de ir al cine. Según lo que he leído y según mi propia percepción, creo que por un lado es porque en definitiva el cine cada vez es más caro. En México no es una actividad de ocio que cualquier persona, que cualquier trabajador pueda costear. El cine al que voy, por ejemplo, cuesta 100 pesos el boleto y, si mal no recuerdo, el salario mínimo es de poco más de 100 pesos por día. O sea, una persona tendría que trabajar aproximadamente 8 horas para poder ir al cine una vez, y eso sin contar obviamente a los acompañantes o la comida. Creo que en definitiva ese es un factor que está afectando en general en todo el mundo, no necesariamente en México. He visto que en las ciudades más grandes de Estados Unidos los boletos van, creo que alrededor de $15, $20. Es mucho dinero para una actividad de aproximadamente 2 horas. La gente obviamente preferiría gastarlo en otro tipo de salidas, y no solo eso, sino que entra la conversación del streaming. Los estudios mi hipótesis un poco es que tienen tanto miedo a que fracase en taquilla que deciden pactar rapidísimo la renta digital y la entrada a las plataformas de streaming, pero esto nada más ha maleducado a digamos la audiencia promedio a esperar un poquito para poder verlas en la comodidad de su casa por un servicio que ya pagan y que no les cuesta mucho más que un boleto al cine, y que les permite ver no solo esa película, sino muchísimas otras. Creo que ese es definitiva otro factor que está influyendo, pero creo que se está viendo un poco, no sé, la forma en la que yo lo veo es si en verdad invitas a la gente a ir al cine y les demuestras que es una experiencia importante y que es la forma en la que van a disfrutar aún más una película, y no solo eso, sino que es un momento de desconexión, es un momento de como disfrute y de una experiencia humana compartida, un poco porque estás con, digamos, una docena más o menos de desconocidos y todos están ahí reunidos parando su vida por un momento y están viendo lo mismo y, digamos, experimentando emociones similares, pero también cada uno con una perspectiva muy individual. Eso para mí vale oro, y creo que la audiencia lo sabe, y como yo lo veo es que las audiencias saben que el privilegio que es ir al cine y saben que es una experiencia única, pero cada vez al ser tan especial, ellos no están dispuestos a ir por cualquier película. Y creo que no es algo del todo malo. Creo que la audiencia de nuevo sí valora ir al cine, y se probó el año pasado con Barbie y con Oppenheimer. Pero el llevarlos y el convencerlos que esta película sí vale la pena es lo que les está fallando. He visto también que puede ser porque antes veíamos más la televisión y justamente la televisión era donde más se promocionaban las películas que iban a venir, entonces la gente tenía un mejor awareness, estaban mucho más conscientes de las películas que iban a llegar a taquilla o que ya estaban en taquilla, y hoy en día es mucho más difícil llegar al consumidor. Estamos
hiper conectados, o sea, todo el tiempo estamos viendo, tal vez ya no veamos la tele, pero todo el tiempo estamos o escuchando música o viendo videos en YouTube o viendo videos en TikTok o estamos scrolleando en Instagram o en Facebook o en TikTok. Entonces, captar nuestra atención es mucho más complicado. Pero de nuevo, sí se puede. Y Barbie y Oppenheimer son la gran prueba. Yo no creo que la gente quiera ir menos al cine, simplemente que saben que por el precio y saben que por lo, o sea, a comparación de lo que tienen en casa, tiene que ser algo que en verdad valga la pena para ellos. Y siento que ahí está un poco el challenge para la industria en general. Y sí, obviamente no tengo las respuestas de cómo resolverlo, pero en verdad espero que tengan la humildad, sobre todo los ejecutivos de estos estudios, de tomar un paso para atrás e intentar verdaderamente entender a su consumidor e intentar entender qué es lo que está pasando en lugar de ellos asumir que todo lo saben y que sus decisiones de negocio por una utilidad es lo que los va a mandar cuando claramente no está pasando. Las audiencias también considero que digamos que cuando lo ves en streaming le quita cierto peso a lo que estás viendo, le quita cierto valor. Por un lado es mucho más barato el arte que estás viendo en diferentes niveles y además como que no merece toda tu atención cuando lo estás viendo en la película, la verdad, en la tele, en streaming. La realidad es que la gran mayoría de las personas ve series o ve películas en Netflix, en Max, en lo que quieran, mientras scrollean su teléfono. No sé, digamos que estas películas, estos medios es como si no merecieran la totalidad de su atención, porque de nuevo la atención cada vez es más valiosa, es cada vez más cara, entre comillas. Y el convencerlos de que justamente pasen estas 2 horas desconectados de su teléfono y concentrados en una sola cosa, creo que es también el gran challenge, pero que sí, para mí no es un que ya se va a morir el cine y nunca van a lograr convencer a las audiencias de que vuelvan a ir, pero el cómo es lo complicado y sobre todo porque creo que están viendo al otro lado, están aprendiendo las lecciones equivocadas. Por ejemplo, la lección de Barbie era que las mujeres quieren ver historias femeninas, quieren ver a protagonistas femeninas y con una historia que no sea del todo superficial. O sea, a mi parecer, el fenómeno de Barbie, sobre todo de Oppenheimer, una película de aproximadamente 3 horas, que es histórica, que es sobre un personaje que honestamente no era tan célebre, no es como que cualquier persona te puede decir quién era Oppenheimer y aún así vean todo lo que logró en taquilla, en críticas, en premiaciones. Las personas sí quieren ser desafiadas intelectualmente, a mi parecer, y sí quieren ver historias valiosas y sí quieren ver historias complejas. Simplemente tienes que convencerlos de por qué tu historia sí vale la pena. No sé, es así como lo veo. Obviamente no sabemos qué va a suceder. Para mí el cine en verdad es un lugar mágico. Por mí me la viviría en el cine. Creo que mi primer recuerdo es en el cine, es cuando fui a ver Buscando a Nemo y muchísimos de mis recuerdos de infancia son yendo al cine con mi mamá o yendo al cine con mi familia, digamos, extendida, tíos, primos, y en mi cabeza no cabe que esa experiencia esté en riesgo porque para mí es algo en verdad que invaluable. O sea, me he logrado conocer más gracias al cine, he logrado crecer gracias al cine, el identificarme con personajes, el conocer historias nuevas, el explorar, digamos, mundos nuevos y al mismo tiempo, para mí lo más valioso del cine es cuando ves a un personaje que tiene cero en común contigo y aún así logras conectar con su historia. Me parece un reflejo de lo que es en verdad la experiencia humana y que todos estamos aquí viviendo por primera vez y no sé, me da un poco de tristeza que la gente esté dejando de ir al cine, pero por favor no dejen de ir al cine, hay que seguir yendo y creo que no está del todo perdido, honestamente, creo que a veces estos
shifts son necesarios para mejorar algo y para volver a encaminarlo. Lo que me preocupa es que los ejecutivos que están ahorita aún no lo ven y ojalá logren verlo. Si una pandemia no fue suficiente y si las huelgas del año pasado no son suficientes, no sé qué será, pero espero que ya logren despertarse y darle el valor que realmente tiene el arte que están vendiendo como un producto, que pues digo es normal, pero ojalá logren apreciarlo por el valor que tiene como arte, no solo lo que les va a generar de utilidades, y es ahí cuando, en mi opinión, van a poder encontrar la fórmula ganadora otra vez. Pero bueno, vayan a ver Mad Max. Y ahora hablemos de J-Lo y Ben Affleck. Este es un hyperfixation muy raro que yo tengo. Nunca en la vida me ha interesado J-Lo como artista. Sin ofender, no crecí con ella. La he visto en un par de películas y ya. Lo único que he escuchado de ella es que es una persona muy grosera y muy prepotente. ¿Ok? Pero por alguna razón estoy obsesionada con ella y Ben Affleck. A partir de que decidí de ver la película de J-Lo en Prime, la de This Is Me Now. Les voy a decir por qué. Si no han visto la película, no es un peliculón, no está muy chistosa porque está medio boba, digamos, pero decidí verla y después decidí ver el documental. Y en verdad estaba viendo, sé que todo el mundo bromea y es un poco el meme de que Ben Affleck siempre es miserable y siempre se ve mal, aunque esté con J-Lo, la única vez que se ve feliz es cuando tiene su Dunkin' Donuts o cuando está con Matt Damon. Ese es, digamos, el meme. Pero ven esa película, o sea, ven ambas películas y ven, uno, la ridiculez que él estuvo dispuesto a hacer por J-Lo mientras estaba trabajando en la película de Air. Y además ven el documental y ven cómo seguía apoyando a J-Lo y todas las palabras que le decía para que ella no se sintiera mal y cómo la ayudaba con lo que él sabe como director, como productor, como actor, cómo él estaba ahí para ella sabiendo que probablemente no iba a ser el gran peliculón y en verdad se van a obsesionar, véanlo y se van a obsesionar con ellos dos igual que yo. Y hace como 2 semanas más o menos salieron un chorro de artículos de que ya estaban al borde del divorcio, de que él ya estaba harto. Y yo me sentí personalmente atacada por mis amigos personales J-Lo y Ben Affleck. Dije, no, esto no puede ser. Y de hecho sale en el documental igual que Jane Fonda se preocupaba por ellos porque le decía, J-Lo, ¿cómo es que se veía tan miserable? Y J-Lo le decía, sí, pero así es él, nosotros estamos felices, ya sabes cómo él es en público. Y cuando salieron estos rumores de divorcio yo dije, no puede ser, debe de ser lo mismo. Y hasta ahora sí lo es, amigos. Las 2 fotos que les estoy poniendo, si lo están viendo en video, son actuales, son del 30 de mayo y la otra es de hace como 4 días, más o menos. O sea, siguen juntos, ellos siguen juntos, fueron a la graduación de una de las hijas de Ben Affleck. Creo que ambas fotos son como celebrando a la hija que es Violet. Siguen juntos, siguen bien. O sea, yo no sé nada de ellos. Evidentemente no sé nada de ellos. No sé por qué decidieron casarse. No sé si en verdad es la mejor historia de amor jamás contada, como dice Ben Affleck. Yo no lo sé, pero sé que creo en ellos. Sé que él se ve diferente cuando está con ella. Vean, por favor, el documental, aunque sea por meme, aunque sea irónicamente, y me van a entender. Y bueno, en otras noticias relacionadas a J-Lo, tuvo que cancelar su tour, según ella, para pasar más tiempo en familia, pero lo más probable es que es porque no ha vendido bien los boletos. Y no sé, por un lado me da algo de tristeza porque si ven el documental, ven la ética laboral que tiene esa mujer. Podrá ser una grosera, no es justificable para nada, pero en verdad es alguien que le pone el 100% de sí misma a todo lo que va a hacer, aunque no importa lo que digan los demás. Y creo que eso es una lección que podríamos aprender, que si estamos convencidos de lo que estamos haciendo, lo demás da igual. Y eso es algo que me cayó bien de ella, pero pues sí, no ha logrado vender los boletos y su tour se canceló. Entonces, pues no sé. Pobre, me da algo de pesar,
Pero bueno, ella seguirá persistiendo. Y ahora vamos a el anuncio del cast de la tercera película de Knives Out, esta franquicia que comenzó con la película Knives Out, con Daniel Craig, con Chris Evans, con Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, y después no sé bien cómo estuvo ahí el business, pero según tengo entendido, Netflix adquiere los derechos de la franquicia para seguir desarrollándola. Y tuvimos Glass Onion a finales del 2022, igual con Daniel Craig. ¿Quién más estuvo? Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson, y bueno, y más. Pero se acaba de anunciar el nombre de la tercera entrega de esta, franquicia que se llama Wake Up Dead Men. Y están empezando a anunciar el cast. Como saben, es un ensemble cast, o sea, no hay como tal un solo protagonista, sino que todos, la historia toca a varios personajes como grupo. Obviamente regresa Daniel Craig, pero vamos a tener a Josh O'Connor y Kaylee Spenny como los protagonistas, según tengo entendido. Josh O'Connor lo recordarán por The Crown o por Emma, más recientemente por Challengers, La Chimera, que no la he visto, pero por eso lo recordarán. Y a Kaylee Spenny también la recordarán por interpretar a Priscilla Presley en la película autobiográfica de Priscilla, de Sofía Coppola. Pero ellos son como los primeros que anunciaron. Después hubo muchísimos rumores como Tom Hardy o Lindsay Lohan, que en verdad creo que hubiera sido una dupla ganadora. Pero bueno, anyway. Y a los que ya confirmaron son Andrew Scott, aquí recordarán por la película de We're Not Really Strangers, con Paul Mescal, por ejemplo. Es el padre de Fleabag. Espero decirlo bien. De Fleabag. También está Kerry Washington, que yo la ubico como Olivia Pope de Scandal, gran serie, por si no la han visto. Glenn Close y Mila Kunis y Jeremy Renner. Estos últimos dos, en verdad, han levantado muchísima polémica y con justa razón. Todos estábamos súper emocionados por el resto del cast, se oía muy bien. Es una saga muy chistosa. De nuevo, regresando un poquito, sobre todo, digamos, la primera película, regresando a lo que les contaba del cine, creo que el éxito de Knives Out era que en verdad era una película divertida y los personajes eran muy chistosos por, digamos, de nuevo la sátira. La segunda como que usa la misma fórmula, pero un poco dumbed out, diría yo, como que le hicieron un poquito más boba. Pero bueno, sigo emocionada por la tercera. Y es una de las marcas, por decir, más valiosas que tiene ahorita Netflix. Están viendo también si la lanzan primero en cines, que ese sería otro combo ganador, siento. Que Netflix también empezara a sacar sus películas más importantes en el cine y que las dejara un tiempo y ya después ponerlas en streaming. Yo sí las iría a ver al cine, honestamente. La pasaría mucho mejor. Pero bueno, regresando a este tema, hubo mucha polémica por Mila Kunis y por Jeremy Renner. Jeremy, por si no sabían, es una persona que ha sido acusada por violencia doméstica. Es una persona muy agresiva y no es una buena persona. En general no es una buena persona. Es alguien muy violento y con muchas acusaciones y se le está celebrando prácticamente. Y luego Mila Kunis, no sé si recuerdan esa polémica junto a Ashton Kutcher, pero ambos escribieron una carta defendiendo a un amigo suyo acusado, si mal no recuerdo, de una violación. Entonces, estos últimos dos fueron muy decepcionantes. No les voy a dar una cátedra de por qué está bien o por qué está mal, pero para mí definitivamente fue bastante decepcionante, porque tienen la posibilidad de contratar a cualquier actor del mundo
tanto actores mucho más establecidos, ejemplo Glenn Close, como actores que van empezando, como Josh O'Connor y Cailee Spaeny, que digamos están muy hot, están realmente como agarrando mucho momentum, están empezando a crecer y aprovechan eso para contratar a dos personas que no son, digámoslo así, no son buenas personas y no son dignas de celebración ni de nada. Entonces sí fue algo decepcionante. Veamos qué sucede, pero a mí sí me quitó un chorro la emoción, honestamente. Que estaba muy emocionada hace 2 días y se me pasó. Pero bueno, ustedes me contarán también qué les parece en general esta saga y qué les pareció este cast. Pero sí. ¿Saben qué otro cast me emociona mucho que lo empiecen a anunciar? El de The White Lotus. Siento que comparten ciertos elementos Knives Out como saga y White Lotus como serie en cuanto a la sátira, a que se burlan mucho como de diferentes tipos de ricos, que se burlan también mucho como del ser humano como tal. Entonces ese cast también lo estoy esperando con muchísima emoción. Y ya para terminar, hablemos de Sabrina Carpenter. Y es súper rápido. Espresso tiene como 1 mes y medio de haber sido estrenada la canción y está teniendo una muy, muy, muy buena longevidad. En Spotify le está yendo increíble, regresó a ser la canción número 1 y por favor tengan en cuenta que ha sobrevivido al estreno de Taylor, ha sobrevivido al estreno de Dua, de Billie Eilish. Eminem acaba de sacar una canción, sobrevivió a esa canción, sobrevivió al feud entre Kendrick Lamar y Drake, ha sobrevivido a mucha competencia, sigue súper firme y cada vez, diría yo, se mantiene mejor y se vuelve más un icono pop y no solo una canción pasajera, y lo vemos con gente como Adele o Cardi B recientemente cantando la canción sin parar. Salió en Saturday Night Live, que creo que fue un muy, muy, muy buen movimiento de parte de su equipo. Cerró la temporada y aprovechó obviamente para cantar Espresso, y como aún no ha anunciado un segundo sencillo para su nueva era, hizo un mashup de Feather y de Nonsense. Creo que fue muy buena elección porque si Sabrina ya le está yendo tan bien, digamos, en el mundo digital y en el mundo joven, creo que no estaba de más empezar a establecerla ya como una main pop girly con un programa, un medio mucho más masivo y para el público en general como es Saturday Night Live. Y ya que fue Saturday Night Live, está empezando a tisear el segundo sencillo y por lo tanto su nuevo álbum, que sería su 6º álbum. No sé si en el momento en el que ustedes ya escuchen esto ya haya más información, pero les voy a contar un poquito de cómo han sido sus teasers, sus easter eggs. Le he aprendido muy bien a Taylor, creo yo, pero bueno, cuando termina el video de Espresso, que la arrestan y está como en el coche de la policía, prenden la radio y se escucha una tonalidad nueva, una melodía nueva. Entonces empezaron a decir, seguro es la segunda canción, pero ahí quedó. Y luego empezó a hacer como, esto fue hace un par de días solamente, pero empezó a publicar out of homes, o sea, banners y pósters en diferentes calles de Estados Unidos, y todos hacen de alguna forma referencia a su estatura. Sabrina mide, creo que se lee 4 pies 11 pulgadas, creo que lo estoy diciendo bien, que son más o menos 1,49 m, según investigué, 1,50 m, o sea, ya les había dicho, es un ser muy, muy, muy pequeño y tiene tanto poder y tanta seguridad que creo que eso es lo que nos intriga a todos. No saben cómo lo bien que maneja el escenario. Si fueron al Eras Tour saben de lo que estoy hablando, pero bueno, es lo máximo. Y empezaron como a publicar tweets que justo se burlaban de una forma amigable o mencionaban esta estatura tan pequeña. Entonces de ahí empezó la duda de ¿qué quiere decir? El 4/11 pues fue la fecha en la que se estrenó Espresso, el 11 de abril, pero ahora ¿por qué sigue haciendo como, haciendo hincapié en el 4/11?
muy Taylor Swift y los easter eggs de su parte estarán de acuerdo conmigo. Aparte empezó a hablar con nuevos productores, por ejemplo, Dan... Hoy no me acuerdo de su apellido. Dan ahí, no me acuerdo. El productor de Olivia Rodrigo y de Chappell Ronan. También, obviamente, ya es amiga de Jack Antonoff porque ya es parte del squad de Taylor. Entonces, estamos todos muy emocionados con el nuevo sonido que podría tener. Y el día de hoy en la mañana, o sea, hoy domingo, para ustedes creo que sería ayer, lanzó este como video que sale, le da un beso a la cámara y se escucha la misma melodía que el video de Espresso. Vi una muy buena teoría de que está haciendo hincapié en su altura porque digamos será la continuación de qué pasa después de que la arrestaron en ese video y obvio tienen que poner como su ficha con la estatura, etcétera. Sea lo que sea, en verdad me da muchísimo gusto por Sabrina, que ha sido un slow burn, le ha costado mucho tiempo y mucho trabajo llegar como a este público más masivo. Me da mucho gusto haber sido una pequeña parte de este boom, como todos los que la vimos en el Eras Tour, sobre todo en México, porque fue la primera vez que fue telonera de Taylor y como fue, la vimos agarrar como aún más hype, primero con Sudamérica y luego en Asia, Oceanía. Entonces, no sé, me emociona mucho ver qué será de ella, ver qué tiene preparado. Creo que visualmente lo está haciendo muy bien, está utilizando muy bien los memes a su favor, está utilizando de nuevo muy bien los medios más tradicionales. Según tengo entendido, está con una nueva disquera, no sé si es... Creo que con Emails I Can Send. Esa fue el primer álbum con la nueva disquera. Y creo que se está reflejando como esta fe que le tienen en ella y que en verdad siento que hacía falta una nueva estrella de este tipo, más pop, más girly, más como tradicional, porque al final ni Olivia ni Billie son así de pop girlies, cada una tiene un estilo muy particular, muy diferente. Dua como que igual anda buscando ahí qué tipo de identidad quiere tener y creo que hacía falta alguien así, que obviamente nos recuerda mucho a Ariana Grande sin querer compararlas, creo que comparten muchas cosas y pues eso, me emociona mucho ver qué pasará con ella. Y ya, llegamos al final del capítulo, amigos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tenerme paciencia, en verdad que ahí voy, ahí sigo, le sigo dando lata, como digo, aquí sigo. Gracias por escucharme, en verdad que me ayudan muchísimo cuando me escuchan, cuando me comparten en sus stories que están escuchando el podcast, en verdad eso lo aprecio muchísimo. Gracias por todos los que también me mandan mensajitos muy lindos y que me apoyan mucho sin conocerme en persona. Y pues eso, gracias por llegar hasta aquí. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @carituiran19, tanto en Instagram como en TikTok. Recuerden seguir el podcast en la plataforma en la que lo estén viendo o suscribirse si lo están viendo en YouTube. Recuerden también dejarle un review, sobre todo en Spotify. Y pues nada, todo eso me ayuda muchísimo. Entonces espero estarles hablando muy prontito. Bye amigos.